Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que una de las cosas que hay que tener en cuenta con las vacaciones de verano es que pensamos muchas veces que en el verano no hace falta la rutina. Y lo que es el verano es que no hace falta el mismo ritmo que se tiene cuando hay escuela. Los niños sí necesitan algún tipo de rutina, porque si no se desbordan y al rato tenemos un lío en casa, o incluso cuando salimos de vacaciones, que acaba descolocando mucho a los niños y acabamos teniendo a niños con un comportamiento muy desorganizado, porque los niños necesitan un relativo orden. Es decir, si bien no hay prisa para levantarnos, sí requieren, y eso nos los va dando un poquito el margen del día a día. A lo mejor pues eres de las familias que tienen la posibilidad de ir a la playa y entonces pues se levantan un poco más tarde y en lugar de estar desayunando con prisas en la mañana, pues a lo mejor acaban desayunando un poco más abundante y desayunaron a las 9:30, 10 de la mañana porque quieren bajar a la playa y entonces comieron 4 o 5 de la tarde y entonces en la noche a lo mejor la cena fue un poco más ligera. Pero sí hay una cierta organización con un poco de rangos, no tan precisa como cuando van a la escuela, que se desayuna en una hora muy estricta. Pero sí hay un mínimo de orden, porque si no, acabas teniendo una desorganización absoluta en donde los niños hasta se ponen de malas, te hacen un cierto berrinche, aunque no, si ya están más grandes, no necesariamente de llanto, pero sí de enojo, de pleito entre ellos. Y uno dice, pero qué raro, si así no se llevaban. Y es porque está muy desorganizado el día a día. Entonces, ten cuidado, porque aunque no está tan estructurado como en clase, sí necesitas un poquito de rutina. ¿Lo vas a agradecer tú? Porque si no, vas a estar haciendo de desayunar 5 veces durante el trayecto de la mañana y tú también necesitas un poco de paz. Fíjense que ya es martes y sin embargo hay personas que se sienten más tristes de lo que esperaban porque México quedó fuera. Y personas que incluso dicen, es que yo ni siquiera soy muy fan del partido y sin embargo me siento como con una sensación de pesadez, como que siento que el clima ambiental está como triste y se sorprenden un poco, ¿no? de esa sensación. Y la pregunta es ¿por qué? Y eso tiene que ver con un proceso emocional, porque no tiene que ver tanto con el partido, sino con un clima en el que entramos de ilusión, de expectativa, de emoción que se compartió con muchísima gente. Y entonces el tema es, pudo parecer solo un partido, pero no solamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las personas durante muchas semanas estuvimos conectadas con una ilusión mantenida que vino a meterle a nuestra cotidianidad una sensación de poder estar ilusionados con algo y sobre todo que nos metió en una circunstancia de comunidad. Hablábamos del tema,
nos estábamos reuniendo con amigos o con familia, y eso fue generando vínculo. Y el que termine ese proceso, y sobre todo termina de tajo, hace sentir un bajón en la emoción. Y nuestro cerebro pasa de mucha emoción a volver a una rutina de forma radical. Muchas personas decían, de todas maneras se va a quedar la gente en los diferentes lugares en donde se reunió a seguir festejando, y de todas maneras va a haber relajo, y de todas maneras va a haber fiesta. Y no fue así. Cuando pasaban las imágenes en la televisión, las personas empezaron a ir en automático, y cuando hubo los cohetes y toda esta parte que hubo, porque de todas maneras se tronaron, ¿no? Había muy pocas personas ya reunidas. Y volver a pensar en todo lo que se nubló, desapareció, porque se había vuelto la prioridad de esto. Todos los temas cotidianos, tus gastos, tus preocupaciones, tus deudas, tus pendientes, los problemas, todo eso regresa. Y entonces empieza a haber decepción, enojo, tristeza, frustración. Y no se trata solamente del partido, se trata de reconocer que aquello que te importó también despierta emociones reales. Así es que toda emoción merece un espacio. Y yo muchas veces les he dicho aquí, las emociones tienden a diluirse. El problema es que cuando todo estuvo puesto en un partido y todo estuvo puesto en minutos finales en donde todavía había la esperanza, y de pronto hay un silbatazo que terminó con eso y se termina el partido, no se diluyó de forma tenue. Así es que todo eso que podemos estar sintiendo es completamente razonable. Así es que se va a terminar de diluir y el tema va a desaparecer. Tranquilos todos, es normal, no estamos locos, y volveremos a nuestra realidad. Tengo un niño de 8 años, pasó a tercero de primaria. Cuando mi pequeño tenía 2 años aproximadamente, por medio de un abecedario de madera, aprendió las letras. Después, rápidamente aprendió los colores, números, algunas palabras en inglés y español. Habló desde muy pequeñito, muy fácil, sin dificultad y buena dicción. Aprendió sílabas sencillas solito. Nunca me senté con él a enseñarle como tal. Todo lo que he mencionado antes de que entrara al kinder. Ahora va a pasar a tercero de primaria, va en escuela particular bilingüe. Nos dice en casa que le aburre la escuela y que los temas que ven en la escuela no son interesantes. Es muy bueno en matemáticas, cálculo mental, le emociona mucho ver el libro de matemáticas. Sus maestros nos dicen que es muy bueno con los números y en inglés. Es platicón, inquieto, muy amiguero. Nos dicen también que los demás niños lo buscan para que él organice los juegos en el patio de la escuela. El médico que lo ha visto desde que nació nos sugirió que buscáramos un especialista que lo evalúe en lo cognitivo y conductual. Mi pregunta es, ¿cómo se llama el especialista que nos puede ayudar? De antemano, gracias, doctora. El especialista que le puede hacer esa evaluación es un psicólogo que se esté dedicando a evaluaciones psicopedagógicas. De hecho, la misma escuela los puede orientar cuando mandan a evaluar a un niño. Esa misma recomendación puede servirles. Aquí nada más creo que yo les haría una recomendación. Tengan cuidado. Yo sé que nos halaga muchísimo pensar que tenemos a un niño con una inteligencia superior. Solo que a veces el hecho de adelantar a nuestros hijos en grados escolares puede después traernos problemas en el área social, porque desbalanceamos
y desarrollamos mucho el área intelectual, y eso hace que los niños después vean a los demás con una visión de niños un poco como, pues, tontos, digamos, o burros, porque nadie les llega a su capacidad y acaban quedándose muy solitos. Hay que tener mucho cuidado con el manejo. A veces vale la pena que los niños vayan de acuerdo a su edad en la escuela, y en todo caso busquemos áreas de desempeño con actividades extraescolares, en donde los niños desarrollen sus habilidades con destrezas en situaciones como juegos de ajedrez, por ejemplo, en donde las habilidades se van desarrollando con otro tipo de actividades que no son necesariamente las académicas. Y entonces se van ampliando sus condiciones de maneras distintas, en donde ellos van solucionando problemáticas, pero que son de otra índole, que no necesariamente el desarrollo de aprendizajes, que adelantarse a eso, la pregunta es, ¿de qué les sirve? Y siempre hay que tratar de ayudarlos a ir balanceándose, porque una diferencia importante en una área de la vida, pero no en otra, los puede acabar llevando a sentirse muy solos, porque no tienen los mismos intereses que los demás, pero tampoco acaban teniendo en el desarrollo psicosocial los mismos intereses que otros. Vamos a suponer que vas adelantando a tu hijo de niveles académicos, y entonces a los 9, 10 años acaba desenvolviéndose con chicos de 14 o 15. Esos ya están adolescentes, el tuyo todavía no. Y entonces, ¿te imaginas su integración social? ¿Cómo va a ser? Hay que tener cuidado. Te puede servir la valoración en ese contexto, pero el tema es para hacer qué. Si tú no tienes quién, escríbeme y yo con mucho gusto te recomiendo quienes podrían valorarlo y que te ayuden a recomendar de una manera apropiada qué tipo de actividades le podrían ayudar a desarrollar actividades, pero que no necesariamente impliquen un avance en edades académicas. Tiene 2 meses que murió mi esposo y me siento mal. Me dan ataques de pánico. ¿Me puedes dar algún ejercicio para sentirme mejor? Mira, primero que nada, te mando un abrazo solidario. Es muy reciente el fallecimiento de tu esposo. Mucho de esto que te está pasando puede tener un contexto importante. La edad que tienes, la edad que tenía tu esposo, qué tan frecuente te dan los ataques de pánico, si tenías historial de ansiedad, si la muerte de tu esposo fue repentina. Todo eso importa mucho en el diagnóstico de tus ataques de pánico. ¿Y qué tan intensos son tus ataques de pánico? Y la frecuencia con la que te dan. No es lo mismo que el ataque de pánico sea algo que te da cada 2 semanas, 3 semanas, sea aislado. Y con el solamente no quiero menospreciar tu ataque de pánico, pero sea solamente una sensación, y ahorita vas a entender por qué te digo el solamente, sea una sensación de malestar, de mareo, a que sea algo que te ha hecho llegar incluso al hospital, porque a veces los ataques de pánico son una sensación intensa de creer que te está dando un ataque cardíaco,
que te deja sin respirar, que su duración es prolongada, que puedes llegar a perder el sentido y que al llegar al hospital y valorarte se dan cuenta que en realidad médicamente, fisiológicamente no tienes nada y que por lo tanto la conclusión es el ataque de pánico. Eso no quiere decir que no tienes nada. Tienes ataque de pánico. Y los síntomas son reales, aunque no responden con una falla de los órganos, ¿ok? Y esto lo digo con mucho cuidado porque decir que no tienes nada no es cierto. Tienes ataque de pánico. Y a veces de tratar los ataques de pánico con prudencia. Y dicen, usted no tiene nada, ¿no? Y no es verdad. Sí, falta la respiración, sí, las personas se desmayan y no están locas, como muchas veces se trata con mucho desprecio los ataques de pánico. Si tienes la posibilidad, hay que ir con un psiquiatra que te haga un diagnóstico y que te dé el medicamento apropiado para evitar los ataques de pánico, porque bastante tienes con lidiar con el duelo, como para que además de todo tengas que estar lidiando con los ataques de pánico. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué ayuda a los ataques de pánico? Ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque cuando está dando el ataque de pánico, lo que la persona suele hacer con el susto de los síntomas es que se respira muy rápido. Y eso, lejos de favorecer al ataque de pánico, lo agrava, porque entonces al hacer respiraciones muy cortas se favorece a que el ataque de pánico se intensifique. Ahora, es muy importante que si recurras, si los ataques de pánico te dan con la misma sintomatología, que si recurras a un médico para descartar que los síntomas no tengan una base fisiológica, porque a veces ahora también lo que sucede es con cualquier cosa te dicen, no, es nervioso y te está dando un ataque de pánico. Y a veces sí se requiere que se haga un diagnóstico en el que se descarte que físicamente no te esté pasando nada. Busca, por favor, en YouTube ejercicios de respiración para los ataques de pánico y hazlos 2 o 3 veces al día, aunque no te esté dando el ataque de pánico, porque en la medida en la que hayas practicado más los ejercicios de respiración, más efecto te van a hacer en el momento en el que te está dando el ataque de pánico, porque es como cualquier otra actividad. Entre más lo hayas ejercitado, más efecto te va a hacer en el momento en el que te está dando el ataque de pánico. Y tienes que decirte mientras te está dando el ataque de pánico, no me va a pasar nada, estoy teniendo ansiedad, necesito respirar, ponerte en un espacio seguro y respirar con calma. Fíjense que cuando hay separación y hay niños de por medio, proteger a los niños implica comprender que un hijo nunca debe de convertirse en un instrumento de control, porque cuando un niño es utilizado para seguir dañando a uno de los papás, la violencia que hay ahí no termina con la separación. Digamos que solo cambia de escenario. Y entonces la separación en sí misma, pues para fines de los niños no sirvió de nada. Si estas conductas siguen siendo confundidas con simples conflictos entre los adultos, los niños siguen creciendo en medio de este problema. Nada más que antes estaban en la misma casa y ahora en diferente casa, pero los niños siguen estando en las mismas. Evidentemente cada caso es distinto, pero no sirvió de nada. Por eso es que con frecuencia yo les repito aquí que el divorcio en sí mismo no es un problema. El matrimonio en sí mismo no es la solución. El tema es en qué ambientes se dan las cosas. Porque
Si te vas a divorciar para terminar el conflicto, pero siguen en conflicto, pues dio lo mismo. Si te quedas en el matrimonio, pero el conflicto sigue, pues da lo mismo. Lo que ayuda a los niños en un crecimiento sano es que la pareja esté en buenas condiciones. Y a veces eso se da en el divorcio, a veces eso se da en el matrimonio y a veces el conflicto se da en ambos, en el matrimonio y en el divorcio. Así es que ninguno de los dos es la solución de nada si la pareja sigue peleando. Audiocentro.